hijo, tú no quieres tomar decisión. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue, para mí en mi vida, Y el día más feliz de mi vida es esta entrevista muy personal. El día de hoy me da muchísimo gusto hacer esta entrevista muy personal con la presidenta del PRD, Alejandra Barrales. Alejandra, qué gusto. Muchas gracias, el gusto es mío. Alejandra, platícanos un poco, ¿cómo fue tu infancia en Michoacán? ¿Cómo era tu relación con tus papás? Bueno, yo nací en la Ciudad de México y en una colonia del centro, una familia... ¿Quiénes son los que son de Michoacán, tus papás? Mi mamá y bueno, también de pequeña viví en Michoacán. Nací aquí, pero prácticamente a las 2, 3 semanas de nacida nos fuimos a Michoacán por una cuestión de trabajo de mi papá. Entonces yo digo que tengo doble nacionalidad porque he pasado largas temporadas en Michoacán y en la Ciudad de México. ¿En qué trabajaba tu papá? Mi papá era conductor de un autobús y hacía esfuerzos por sacarnos adelante. La verdad es que muy, muy trabajador siempre. Logró hacerse dueño de un autobús, después se hizo dueño de 2 autobuses, se asoció con el que era en ese entonces su jefe. Bueno, esa fue la forma en la que nos sacó adelante. Tu madre también tuvo que trabajar siempre. Sí, también, siempre desde muy chica. Recuerdo que yo tenía que hacerme cargo de mis hermanos, tengo 2 hermanos, yo soy la mayor, y yo me hacía cargo de ellos porque mi mamá precisamente salía a trabajar. Trabajaba mi papá y trabajaba mi mamá. ¿Y tus abuelos no estaban también al pendiente? No, nunca tuve, fallecieron, nunca tuve el contacto con los abuelos, no son una figura con la que yo haya convivido, y realmente la familia la hacíamos mis hermanos y mis papás. ¿Y empezaste a trabajar muy chiquita? A los 15 años. A los 15 años empecé a trabajar. Siempre quise ser, desde muy chica siempre pensé en ser sobrecargo. En aquel entonces decía aeromoza. Quería ser diputada y quería dar noticias en la tele. Y empecé a buscar alternativas. A los 15 años ubico que empecé a trabajar como asistente de la Secretaría Particular del Director de Recursos Humanos de Aeroméxico. ¿Y cómo empiezas ya de aeromoza? Pues a partir de tener ese contacto, ahí estuve como 2 años más o menos, y apenas cumplí los 18 años, me esperé un trayecto para cumplir los 18 años, ya tenía la preparatoria, que era lo que se requería para poder ingresar como sobrecargo, y el inglés lo estuve haciendo simultáneo mientras trabajaba. Y bueno, ya una vez que concluí, pues prácticamente cumpliendo la edad, 2 semanas, al día siguiente ya estaba yo volando en Aeroméxico. ¿Cuántos años estuviste de aeromoza antes de entrar al sindicato y a toda tu otra labor? Pues estuve a los, ¿qué serían? Como 2 años que ingresé, muy joven todavía, 2, 3 años, vino la quiebra de lo que era entonces Aeronaves de México. Cuando vino esa quiebra, la verdad es que no recuerdo cuál fue el momento exacto, pero empezamos a ayudar a compañeros, a compañeras a defendernos del propio sindicato que no nos ayudaba. Nos dejaron sin apoyo, y empezó mi interés por las leyes, por conocer mis derechos, y de repente empecé a tener el impulso de compañeras, compañeros, y de repente aparecí en el sindicato, encabezando un grupo de oposición al interior del sindicato. ¿Y te acabas casando con un piloto? Pues primero era sobrecargo, después se hizo piloto, y sí, efectivamente, duré 17 años casada. ¿Y simultáneamente te dio tiempo de hacer otra carrera? Sí, me di el espacio para poder entonces continuar con mis estudios. Entré a Aeroméxico, los dejé temporalmente y los retomé. Me interesó convertirme entonces en abogada, ya interesada en todos estos temas, mi contrato colectivo, la Ley Federal del Trabajo, el tema del sindicato, y pude concluir la carrera como abogada y posteriormente mi maestría en Administración Pública. Y cuando dejas ya estar en el sindicato,
¿Entras ya de directo al PRD o ya desde el sindicato estabas afiliada al PRD? Pues fíjate que cuando estaba en el sindicato tuve la oportunidad de convivir pues con muchos liderazgos a partir de que estás en esas dinámicas de defender a los trabajadores, pues tienes contacto prácticamente con todos los partidos y yo recibí la invitación del PRI, del PAN, del PRD para ingresar en una elección, la legislatura 58, para hacerme diputada federal y la verdad es que no me veía con ningún partido, ¿no? Yo no había militado nunca en ningún partido y fue con el PRD con el que encontré más coincidencias y me convencí cuando me dieron la alternativa de ser externa. Es una figura que tiene nuestro estatuto y que permite que tú puedas participar sin ser militante. Y esa fue la figura que me convenció y entonces entré como diputada federal con el PRD y estaba siendo secretaria general. Entonces yo volaba como sobrecargo, como dirigente sindical y como diputada. Mira, y te encantó la carrera legislativa, ¿no? Pues es otra faceta, es otra cuestión. Empiezas a encontrar que el ámbito legislativo son herramientas también importantes. En ese caso a mí me ayudó mucho para poder apoyar al sindicato. Cuando yo estaba como diputada varias veces intentaron dividirnos, la quiebra de Mexicana de Aviación, que era una quiebra que venían anunciando de muchos años. Bueno, estando en la Cámara de Diputados logramos por lo pronto posponerla, ¿no? Lográbamos evitar que le echaran el ojo a nuestra empresa. Y por lo menos el tiempo donde yo estuve como diputada, pues pudimos ayudar a nuestras aerolíneas. Has puesto leyes que son, podrían decir, bueno, muy liberales, muy avanzadas. Por ejemplo, el tema de la maternidad subrogada. Bueno, que son es que temas, puedas tener un bebé en el vientre de otra mujer. Son temas en los que creo de origen, lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, lo que tiene que ver con la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos, lo que tiene que ver con las pensiones de los hijos, es un tema donde aún y cuando no era mamá me interesaba mucho. Pero a ver, es un tema, la verdad, lo de las pensiones es un tema importantísimo, porque además de todo, te puede estipular el juez una pensión y si el exmarido la quiere pagar o no, ni modo que lo demandes todos los meses, es complicadísimo. Así es, precisamente conociendo de esas complicaciones y que por desgracia es un tema recurrente en nuestro país, en todo el país, lo que hicimos fue idear este listado, un listado de deudores morosos le llamamos, y que obliga al registro civil, en este caso en la Ciudad de México, a que si tú tienes una pensión como papá o como mamá, tienes una pensión y no la estás pagando, apareces como moroso en ese listado. Y cuando te vas a casar, tiene que ser parte de tus requisitos. Es decir, si tú te vas a casar, tu pareja tendría la obligación de demostrarte que no está en ese banco de deudores y por lo menos te enteras que tiene otros hijos, te enteras si les paga o no les paga la pensión y ya si quieres casarte, bueno, ya es otra cosa, pero por lo menos no hay ese desconocimiento, es una ley. A ver, en el tema de maternidad subrogada, ¿no pensaron poner maternidad subrogada, por ejemplo, para parejas homoparentales? En principio, mucho de lo que yo he trabajado tiene que ver con entender la realidad que vive la gente. Y en ese entonces a mí me buscaron muchas mujeres que buscaban la posibilidad de ser mamás, algunas mujeres mayores, mujeres que físicamente no tenían la posibilidad de embarazarse, pero que tenían todo el interés, que tenían pareja, que contaban pues casi con todas las condiciones para poder hacer una familia y no tenían esa posibilidad. Nos dieron la información, estuvimos platicando con muchos médicos, con muchas instituciones que nos dieron la certeza de que podíamos ir adelante y esto era benéfico para las mujeres, para las familias, y logramos hacer esas reformas, pero no estábamos pensando en ese momento, no necesariamente. A ver, Ale, tú te tardas mucho tiempo en ser mamá, pero desde muy chiquita adoptas, eres madre adoptiva para tu sobrina. Platícame esta historia. Bueno, primero, efectivamente, para mí era un tema donde yo pensaba que yo ya lo tenía resuelto, yo ya había tomado la decisión, estuve 17 años casada y decidí no ser mamá. Yo había decidido no embarazarme, seguramente
En principio era consecuencia de que fui mamá obligada desde muy pequeña, me hacía cargo de mis hermanos. A los 10, 11 años yo tenía que hacer de comer, llevar a la escuela, hacer una serie de cosas que seguramente no me dejaban con muchos deseos de ser mamá. Para mí era un tema resuelto y bueno, mi hermano se convirtió en papá soltero y su hija, una de sus hijas, me adoptó como su mamá. Ella fue la que ya no quiso separarse de... Vive contigo de siempre. Desde que tenía los 10 años que llegó con nosotros, que mi hermano se hizo papá soltero, se ¿Tú quedó con quién conmigo. vives ahora? Ahora con mi hija. Y con ella semivivo porque regresó con su papá, ya va a la universidad, le queda más cercano a la casa de su papá, de mi Pero hermano. ¿y cómo le haces con la sobrina y trabajando y siempre movidísima? Pues era como mi hija, en realidad veía cómo ingeniármelas para que estuviera conmigo, para no faltar a la casa, para que hubiera alguien cuidándola. Y bueno, pues ahí entiendes el esfuerzo de muchas madres, de muchas mujeres que tienen que hacerla de papá, de mamá, vigilante, chofer, todo para tratar de acompañarlas. ¿Y cómo te llega otra vez organizar. nuevamente decir, después de tantos años de haber dicho, yo creo que no quiero tener hijos, a decir sí quiero a los 40? Pues fíjate que también parte de lo que sucede en la vida te va llevando a ciertos escenarios que no tienes contemplado. Para mí ese era un tema supuestamente resuelto. Y bueno, una vez que llegué al Senado, en una etapa de mi vida donde la vida te obliga a caminar como con más lentitud, con una dinámica más tranquila, bueno, pues de repente se presentó una relación que me inspiró también esa posibilidad. ¿Fue una relación larga? ¿Cómo fue esa relación? Pues no fue una relación tan larga, una relación de un par de años, bueno, más o menos. Y bueno, pues ahí vino esa posibilidad y de repente un día desperté con el deseo de ser mamá y lo más importante es que visualicé o busqué pues saber si físicamente tenía esa posibilidad y lo mejor es que sí se pudo. Alejandra, eres una mujer muy inteligente. Yo siempre digo, la inteligencia no solamente es la inteligencia laboral, sino la manera en la que manejas tu vida y tus cosas. Siempre has terminado muy bien con tus parejas. ¿Cómo le haces? Porque hay muchas mujeres que se dan unos pleitazos que no acaban logrando nunca nada. Pues yo creo que tiene que ver con tu convicción, con tu forma de ser. Yo creo que la vida es una oportunidad para disfrutarla, para relacionarte. Cuando empiezas a ver que algo no va bien, que no te hace sentir bien, que no estás haciendo sentir bien, pues no le veo mucho sentido y creo que lo más importante es que difícilmente me tomo algo a personal. Creo que la vida no es una consigna, pues es una oportunidad y creo que eso ayuda, no me tomo nada personal. A ver, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención. Tuviste una relación muy pasional con el actual jefe de gobierno antes de que se definiera quién iba a ser el candidato al gobierno de la Ciudad de México. No solamente fue tu expareja, sino también tu contrincante laboral. Y hoy te hace, con toda la confianza del mundo, primero secretaria de Educación de la Ciudad de México y ahora estás al frente del PRD. Es lo que te digo, es algo que tenemos que aprender. ¿Cómo le haces? Bueno, pues yo creo que tratando de ser congruente, realmente lo que sientes. Y sí, efectivamente, una relación que terminó bien, que fuimos siempre respetuosos y que no te esperas que las circunstancias te coloquen en ese escenario, ¿no? Una competencia política, por fortuna ya era un tema resuelto, entiendo, para los dos, y eso nos permitió ¿cómo resuelves competir. tú, sobre todo ya que siempre me imagino como te visualizaste en el sindicato, te has visualizado como jefa de gobierno, que de repente tu pareja sea el que llegue? Pues no era algo que estuviera en el escenario y bueno, como te digo, no me tomo nada personal, entendí que era un tema político y actué como actuamos como políticos. Ahora, en la manera en que has actuado como política, ¿te sientes mucho más segura en este momento para poder buscar una posición? Ya tienes a tu hija, tienes tu vida personal completamente resuelta. Para poder buscar algo hacia afuera, ¿te sientes diferente a como te sentías hace 6 años? Sin duda te cambia la vida. Muchas cosas, no solamente la maternidad, ese es
un cambio. Las mujeres renacemos cuando nos convertimos en mamás, pero también lo que he ido viviendo, las experiencias que me ha ido dando la vida, te van colocando en una condición donde hoy no tengo duda que lo más importante para mí es ser parte de los cambios, ser parte de lo que pueda mejorar a este país, más allá de pensar en los encargos o más allá de pensar en los espacios. A ver, me estabas platicando, me gustaría que le platicaras al auditorio que tu chiquita te acompaña acá, trabaja contigo, va a las juntas, ¡qué maravilla! Sí, tiene 1 año y 5 meses y pues, la traigo conmigo, es la única forma en la que puedo hacer mi doble labor, trabajar y estar con ella como mamá. La traigo a la oficina, salimos muy temprano, por fortuna se despierta muy temprano y bueno, pues yo creo que la vas metiendo de repente a ciertas dinámicas, aguanta estar con la gente y bueno, pues para mí es un motor. Además de tu hija, además del tema político, ¿qué te gusta hacer para divertirte? Además, mucho ejercicio. Pues sí, me gusta mucho correr, esa es otra pasión que tengo y que trato también de no descuidar. Alejandra, ¿cuál ha sido el día más feliz de tu vida? El día que nació mi hija, el día que la recibí en mis brazos ha sido el día más feliz de mi vida. ¿El más triste? El más triste el día que murió mi papá. Complétame esta frase, Alejandra Barrales es... parte del cambio en este país. Muchísimas gracias. Cuando está la vida de tu hijo, tú no quieres tomar decisiones. Yo quiero ser escritor y renuncié a todo. En este instante, soy muy feliz. En la vida solo hay dos músicas, la buena y la mala. El que yo haya sido madre fue para mí en mi vida. Y el día más feliz de tu vida.